Hola amigos, muy buenas, bienvenidos. Hoy quiero hablaros de Velázquez, de Roma y del que quizás podríamos decir que es uno de los mejores retratos de la historia. Hablamos del retrato que pintó Velázquez al Papa Inocencio X. Cuando visité Roma por primera vez, una de las visitas que quería hacer era la de la Galería Doria Pamphili. Esta es la galería donde podemos encontrar este retrato de Velázquez. Mi impresión al entrar fue extraña. De hecho, creía que me había equivocado de sitio porque era una galería o una especie de palacio donde tenía infinidad de cuadros, pero organizados de una manera un poco desastrosa en los pasillos. Entrabas y había varios pasillos donde todas las paredes, desde la parte más baja hasta la parte más alta, estaban repletas de cuadros. Cuadros que en algunos casos yo recuerdo que estaban en un poco de mal estado. Entonces, mientras avanzaba por la galería pensé, ostras, es posible que este retrato me decepcione, que encuentre aquí un cuadro mal puesto, lo iba buscando y no pueda pues entender su calidad o percibir, ¿no?, este cuadro como me gustaría, porque es que además se veían todos los cuadros mal iluminados y ya se percibía que era una colección, para decirlo suave, al menos mal organizada. Pero a medida que avanzaba por el palacio, vi un pequeño rincón donde había una pequeña sala y allí, con una iluminación excelente, como en una especie de altar sin ningún otro tipo de cuadro, se encontraba el retrato de Inocencio X. Es una experiencia realmente conmovedora porque vas andando y avanzando por esta galería donde no se entiende muy bien cómo todo está tan, desde mi punto de vista, mal organizado, y de repente encuentras este rincón, este espacio donde las paredes eran oscuras y la iluminación solo, a modo de altar, ilumina el cuadro desde arriba. A mí me pareció, al menos cuando la visité, quizá ya haya cambiado, una especie de experiencia mística, ¿no? De pasar de un espacio caótico a esta especie de altar, a este retrato. Tengo que decir que la galería tiene otras obras de calidad, creo que habían Riveras y Caravaggios, o sea, no era una colección cualquiera, pero había una distinción para el que posiblemente es uno de los mejores retratos de la historia. Pero entonces, ¿cómo es posible encontrar este retrato en este pequeño palacio en mitad de Roma? Pues la historia empieza en 1650. Nos encontramos en Roma y un artista sevillano, Diego Velázquez, logra enfrentarse al hombre más poderoso del mundo cristiano. Este es el Papa Inocencio X, que es la persona que está retratada. Antes de seguir, quiero deciros que en la Academia La Seu, una academia centrada en dibujo y pintura académica, estoy realizando un curso los martes y miércoles por la tarde, de 5:30 a 8:30, de introducción al dibujo y a la pintura académica. Si os interesa este o cualquier otro curso, podéis contactarnos. Os dejo la página web para que utilicéis el formulario de contacto y ahí obtendréis información de este o cualquiera de los otros cursos. Sin más, seguimos. El contexto histórico, lo que sucedía en esa época en Roma, es que a mediados del siglo XVII Roma estaba en un momento crucial. En 1650 se celebraba el año jubilar y la ciudad estaba llena de peregrinos y ceremonias. En el trono de San Pedro estaba Inocencio X, que es Giovanni Battista Pamphili, un anciano de carácter duro, inteligente y desconfiado. Era un papa que tenía fama de ser cruel y de ser hasta incluso malvado. Es por eso que el retrato es tan visceral y tan psicológico, porque se percibe esa mirada de un personaje duro, no de un personaje afable, no está tampoco idealizado, sino que es una visión realista del personaje. Velázquez había llegado desde Madrid como pintor de cámara de Felipe IV. Su misión era adquirir obras para la corte, pero su ambición iba más allá. Él quería retratar al Papa, aprender
de la pintura italiana, ya que, por ejemplo, Velázquez ya conocía de primera mano la obra de Tiziano, que había realizado copias de las colecciones de Felipe II y Felipe IV, pero al estar en Roma pudo apreciar otros de sus trabajos o de otros pintores del barroco italiano. Antes de que Inocencio le diera el encargo de realizar su retrato, quiso ver su destreza. Y es por eso que Velázquez pintó el retrato de Juan de Pareja. Este retrato fue exhibido en Roma y causó sensación en toda la ciudad. Tras verlo, el Papa no pudo negarse. Este retrato para mí no solo destaca por la habilidad técnica, sino también por el ingenio a la hora de realizarlo. Encontramos un personaje sentado con un fondo rojo donde aparte sus ropajes se combinan entre el rojo, el blanco y ciertas partes doradas o marrones que destacan en la composición. Tenemos una composición sobria donde el personaje está sentado en su trono con un papel en la mano izquierda. El retratado nos mira con una mirada desafiante que aparte nos deja entrever la personalidad del personaje y que a la vez ensalza su poder. La obra no tiene decoración excesiva, lo que hace que el sujeto principal cobre mayor relevancia. Aparte, la muceta roja que cubre el torso del personaje está pintado con una excelente soltura que favorece el realismo y la sensación homogénea desde lejos y que de cerca se convierte en pinceladas abstractas para sugerir la textura de la tela. Esto significa que la pintura está hecha pensada en todo el conjunto y en que el espectador pueda, en algunas partes, insinuar o acabar de construir las formas que Velázquez sugiere. De cerca, la pintura parece fragmentada, pinceladas rápidas, casi abstractas. De lejos, todo cobra vida. Así vemos que Velázquez es un maestro a la hora de generar atmósfera y de explicar el conjunto por encima de los detalles. Otra de las grandes audacias de Velázquez fue pintar rojo sobre rojo. La cortina, el sillón, la muceta, todos los matices hacen que vibren entre sí y el rostro y las manos emerjan con fuerza. Aparte, la luz se centra en la parte central del torso, con esos reflejos a los que ciertos grises dan la sensación de fríos azulados. El hecho de construir una base con un color cálido y trabajar estos colores rojos con veladuras hacen que los brillos sean aún mayores y la sensación, las diferentes texturas se perciban en el cuadro. Un fondo suave con poca carga de pintura, donde a medida que nos acercamos, a medida que tenemos los objetos más cerca, donde la tela que tiene el personaje en el torso, la muceta, es la que tenemos más cerca a nivel de rojo, cada vez tiene más carga de pintura y más capas y más veladuras. Las partes rojas de esta tela no están cargadas en exceso, pero tienen superposición de capas que hace que generen brillos entre sí. La luz, al traspasar las diferentes capas, genera esta sensación más brillante. Aparte, la genialidad de las luces máximas hechas con estas pinceladas blancas, más cargadas de pintura, nos ayudan a entender mejor. Por último, las telas blancas están mucho más empastadas, lo que hace que la luz se centre en esta parte de las piernas y se entienda mucho mejor la dirección de la misma. En el rostro, las pinceladas se combinan entre partes más transparentes y veladuras y otras mucho más empastadas con más cantidad de materia. El último recurso técnico que explica la destreza de Velázquez es el nivel de control en todos los bordes de los elementos, especialmente en el retrato. Esta calidad donde cada borde está perfectamente estudiado para dar esa sensación atmosférica al retrato,
pero a la vez bien explicada, hacen que este retrato sea sublime. Sugerencias entre fundir ciertas partes de los ojos con el rostro, la aplicación de la pintura que parece que incluso el personaje esté casi sudando, y los detalles de blanco en los ojos hacen que incluso estos tengan la sensación de humedad. Velázquez nos demuestra en este retrato que el secreto del realismo y de la calidad pictórica no se encuentra en la explicación de todos los detalles, sino en entender y elegir qué partes explicar y qué partes no. Para mí, la sensación que da en los ojos de brillo y aparte de profundidad en la mirada son realmente sobrecogedores, y me demuestra que la calidad en los bordes, decidiendo qué suavizar entre sí para no hacer o tener demasiados límites cortantes, y segundo, escoger qué límites cortantes poner para explicar una zona, hacen que sea ese uno de los secretos para realizar una pintura tan magnífica como esta. Aparte, fijaros en las luces que le pone en los ojos, ¿no? Esos pequeños puntos blancos, esos acentos que le da ese brillo a la mirada. De hecho, como os he comentado, parece que el rostro esté algo sudado por el calor italiano, gracias a estas luces, a estos pequeños hilos de blanco de plomo que va colocando en todas las partes del rostro donde el volumen o la forma coge parte de la curva, ¿no? Donde tenemos un pequeño borde, un pequeño límite. Con esa luz pues demostramos o explicamos con estos brillos la textura de la piel un poco húmeda o sudada. Para mí es realmente espectacular. Aparte, podemos percibir acentos de color entre rojos para ciertas partes de los ojos y grises para otras en la barba o el bigote, que nos dan esa combinación de fríos y cálidos para acabar de redondear el retrato. Este retrato, aparte, está pintado no a la prima quizás, no sé si sería la palabra a la prima, pero sí de forma directa. No hay un dibujo previo, sino que Velázquez lo que hacía era trazar algunas líneas y a partir de ahí empezar a pintar el retrato. Esto se ve también por los pentimentos, estos errores donde Velázquez pues rectifica de forma directa las partes que no le convencen en la pintura. En la parte técnica de la pintura es óleo sobre lino preparado sobre una primación rojiza de base de calcita, blanco de plomo y tierras rojas. Esta base cálida no es casual, ya que al dejarla respirar, al dejarla entreverse, los medios tonos consiguen una vibración desde dentro. Aparte, el blanco de plomo tiene un brillo especial, a diferencia de otros blancos, que hace que las transparencias y la profundidad se vea enfatizada con este color. En la paleta encontramos colores esenciales, es una paleta bastante reducida, blanco de plomo, vermellón, lacas rojas y luego tierras y ocres para las sombras cálidas y para el rostro. Aparte, se utilizó negro carbón y de hueso, negro carbón y negro marfil para ciertas partes de la barba, los ojos y el fondo. Como os he comentado, Velázquez combina la pintura con dos recursos opuestos: veladuras finas para la ropa que dejan entrever la luz y empastes densos en las telas blancas del personaje y los brillos, pintados casi desde una sola pincelada. Los encajes blancos, por ejemplo, no están dibujadas, son manchas de plomo que a distancia se convierten en filigranas. La barba, los ojos, el papel, todo está resuelto con pinceladas sueltas que de cerca parecen manchas y de lejos generan el personaje en conjunto, no desde el detalle, sino desde el general de la obra. También me gustaría destacar cómo Velázquez juega con elementos reducidos o limitados. Fijaros en la limitación del color, donde casi la pintura es una sinfonía de rojos, y también la simplificación de elementos. No hay muchos elementos en la imagen que distraigan de la mirada del personaje. Aparte,
También simplifica o utiliza pinceladas para generar varios elementos. No dibuja todos los detalles, sino que deja que el espectador imagine con la calidad pictórica ciertos elementos del cuadro. Más allá de la técnica, también estremece la psicología del personaje. Velázquez no pintó al Papa idealizado, pintó a un hombre de poder, astuto, suspicaz y quizás con ciertos aires autoritarios y malvados. Este pontífice era el gobernante de una iglesia en crisis, una iglesia que no era como la de ahora, que tenía partido en la política del mundo. Es evidente que ahora pues aún la tiene, pero en esa época tenía mucha más presencia en toda la vida de las personas y el máximo mandatario era pues el enviado de Dios, tenía un poder tremendo en la sociedad de la época. Este personaje era muy importante y aparte era un líder político, así que tomaba decisiones en la vida de la gente y afectaba positiva o negativamente en las mismas. Entonces, este retrato tan psicológico del personaje, donde no vemos a una persona idealizada, sino a un humano, y aparte percibimos sus carencias, pero también su poder, fue impactante para la época. Tanto que se dice, según la leyenda, que Inocencio X, cuando lo vio, le dijo la frase, la ya mítica frase y repetida, troppo vero, que significa demasiado verdadero, enfatizando que le había retratado como realmente era y no de forma idealizada. Esto, que puede parecer una anécdota, es interesante también por el hecho de las leyendas que se generan en torno a los cuadros. Las pinturas muchas veces trascienden por este tipo de cosas, por este tipo de ideas, por estas historias que se generan alrededor o este misticismo que se genera alrededor de las mismas. Lo más probable es que esto no sucediera, es una historia que se generó posteriormente, pero sin duda es interesante y me gusta mencionarla. Lo que sí parece es que al Papa le gustó el retrato, ya que lo exhibió en varias ocasiones, y el retrato quedó en manos de la familia Pamphili, que lo guardó celosamente en su palacio romano hasta el día de hoy. Para terminar el vídeo vale la pena mencionar que este cuadro ha pasado, como no, a la historia, es uno de los referentes del retrato y de la pintura de Velázquez, y Bacon, así como otros, se inspiró para realizar varias copias. Es curioso que parece ser que nunca vio el original, decía que lo iba a destruir, aunque no sé si esto es un poco como el troppo vero, un poco de leyenda, y trabajaba desde fotografías para realizar sus copias, donde para mí podemos ver que en el cuadro de Velázquez tiene una contención y una tensión ambigua, mientras que en los de Bacon ya se percibe esa desesperación, ¿no? Y esa destrucción casi del ser humano. La obsesión de Francis Bacon le llevó a realizar numerosas copias que nos reflejan ya no una imagen religiosa, sino una imagen visceral, donde el protagonista sigue siendo el personaje central, el rostro, pero la expresión del mismo cambia desde una ambigüedad tranquila a un personaje que parece que está a punto de realizar un alarido. También los elementos ya no son tanto simplemente la mirada, sino también pasa a ser la boca. Esta boca abierta que está como chillando, que es también uno de los puntos centrales de la pintura de Francis Bacon. Francis Bacon, que estuvo obsesionado con los dientes y las bocas gran parte de su carrera. La fijación de Francis Bacon por esta pintura nos demuestra que este retrato de Velázquez no solo influyó en su época, sino también en épocas posteriores. Esta es la historia de una de las pinturas que más me ha impresionado al verla, una de las pinturas claves en la historia del arte, que incluso es un poco mainstream. Espero que os haya gustado. Si es así, decírmelo, dejármelo en los comentarios. Y si os gustan este tipo de vídeos, hablando de ciertas obras en concreto, dejármelo en los comentarios y pues haré alguno más. Muchas gracias por estar ahí. Si no estás suscrito, suscríbete, a ver si llegamos a los 100.000, que me haría bastante ilusión. Y nada, un fuerte abrazo. Chao.